A la mañana de aquel miércoles nublado de octubre, Mariana Almeida se despertó temprano en su discreto apartamento en el Upper West Side, en Nueva York. A pesar de ser una de las empresarias más exitosas en el negocio del lujo en Estados Unidos, su rutina seguía siendo simple. Era costumbre suya preparar su propio café, un hábito que traía de la infancia vivida en la favela de Amaré, en Río de Janeiro. A sus 40 años, Mariana comandaba el Imperio de Joyas, una red con 50 tiendas repartidas por las ciudades más grandes del país, un imperio que nació de años de sudor, puertas cerradas y miradas de soslayo. Pero ese día, ella solo quería hacer algo que hacía de vez en cuando, visitar una de sus tiendas como una clienta cualquiera, sin guardias de seguridad, sin avisos. Solo ella, sus jeans gastados, unas zapatillas viejas y el brazalete de plata oxidada que heredó de su abuela, doña Teresa. Era el símbolo que llevaba siempre que quería recordar quién era en realidad. El destino elegido fue la tienda de Manhattan, la primera y más emblemática de la cadena, ubicada entre escaparates impecables y fachadas de mármol blanco. Era un ritual silencioso, casi sagrado, entrar de incógnito, observar las atenciones, sentir el ambiente. Mariana creía que sólo así conseguiría mantener viva la esencia de la empresa, porque el lujo, para ella, no era solo brillo o precio, sino respeto. Bajó del metro, cruzó la calle bajo el viento frío y entró en la tienda. Las luces doradas, el olor amaderado y la música ambiental intentaban transmitir una sensación de sofisticación, pero pronto percibió una extraña incomodidad flotando en el aire. Incluso antes de poder mirar el primer escaparate, sintió el peso de una mirada cortante proveniente de la recepción. No era la primera vez que esto sucedía, pero ese día ella aún no sabía cuánto cambiaría todo aquella mirada. La mujer que la miraba se llamaba Clara Méndez. Era la gerente de la tienda, transferida meses antes desde Brasil para asumir la sucursal de Nueva York. Después de años de trabajo en Ipanema, donde cultivaba una clientela de élite y un comportamiento que transpiraba arrogancia. Clara vestía un traje de chaqueta beige que parecía sacado de un editorial de moda, con el cabello rubio recogido en un moño impecable y tacones que golpeaban con precisión el suelo de mármol. Ella no reconoció a Mariana, ni como clienta, ni como persona. Todo en su expresión decía, ¿qué haces aquí? Y cuando vio el brazalete simple en la muñeca de la visitante, aquel que Mariana nunca se quitaba, incluso en los eventos más glamorosos, frunció el ceño con visible desdén. Mariana le dio los buenos días, intentó acercarse a los escaparates, pero sintió los ojos de Clara como faros de juicio. Era el tipo de mirada que conocía desde los 9 años, cuando fue acusada de curiosear demasiado en un puesto de aretes ambulante en el centro de Río. Minutos después, mientras fingía observar un par de pendientes de esmeralda, Mariana percibió el movimiento sutil de Clara susurrando con una de las vendedoras. Era Ana, la empleada más joven del equipo, una chica negra de trenzas finas y postura tensa, que claramente dudaba en obedecer la orden recibida. Pero aún así, caminó hacia Mariana con pasos cortos y una mirada que mezclaba miedo y vergüenza. «Señora, ¿puedo ayudarla en algo?», preguntó en un susurro casi apologético. Mariana respondió con naturalidad. Dijo que solo estaba mirando. Pero Clara interrumpió. «Ana, verifique si el bolso de la señora está vacío. Tuvimos un incidente esta semana. No podemos permitir riesgos». Todo el salón se silenció. Los clientes fingían no escuchar, pero nadie dejaba de observar.
Mariana se congeló por un segundo. Allí, en aquella tienda que ella misma fundó, rodeada de joyas que habían pasado por su curaduría, estaba siendo tratada como una criminal. Y lo peor, por alguien que jamás imaginaría estar hablando con la propia dueña de todo aquello. Mariana sintió el peso de la humillación creciendo dentro de sí, pero mantuvo la calma. Sabía que una explosión allí no ayudaría. En cambio, respiró hondo y miró a Clara a los ojos con una intensidad que incluso la gerente, acostumbrada a su dominio sobre todos a su alrededor, no pudo ignorar. ¿Realmente me vas a tratar así, Clara? Las palabras fueron dichas con calma, pero tenían un tono que cortaba el ambiente como un cuchillo afilado. La sala pareció haberse congelado. Ana, con los tantos ojos llorosos, aún sostenía el bolso de Mariana con las manos temblorosas, pero no se atrevía a protestar. Beatriz, una vendedora negra de la tienda, miraba desde lejos, confundida, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Lucas, el guardia de seguridad, se apostó en una esquina claramente incómodo con la situación, pero sin valor para intervenir. Clara, que parecía haber encontrado una manera de controlar el ambiente hasta ese momento, dio un paso hacia atrás, sorprendida por la reacción de Mariana. Fue entonces cuando escuchó lo que Mariana dijo a continuación, palabras que la hicieron sonrojar de vergüenza y entender, finalmente, con quién estaba tratando. «Mi nombre es Mariana Almeida», dijo ella, manteniendo los ojos fijos en Clara. «Y si crees que tengo algo que ocultar, tal vez sea mejor que lo aclare de una vez. Soy la CEO de este lugar». La revelación cayó como un peso sobre todos. La sala, que antes estaba silenciosa y tensa, ahora vibraba con una energía pesada. Clara, sin palabras, quedó paralizada. El rostro de la gerente se volvió una mezcla de incredulidad y rabia, pero el pavor ya comenzaba a transparentarse. No solo por estar ante la dueña del imperio, sino porque en ese momento toda la fachada de autoridad que había construido se desmoronaba ante los ojos de todos. Ana, aún sosteniendo el bolso de Mariana, la miró con una mezcla de asombro y alivio. Beatriz, desde su rincón, ahora parecía más resuelta, como si algo dentro de ella se hubiera despertado. Incluso Lucas, el guardia de seguridad, parecía estar cuestionando su propia postura ante todo aquello. Mariana, por su parte, no se movía. Ya había dado el primer paso. El resto vendría con las consecuencias. El silencio en la tienda era casi insoportable. Clara, ahora visiblemente trastornada, intentó disimular su vergüenza, pero fracasó. Miró a los empleados a su alrededor, esperando encontrar algún tipo de apoyo, pero solo recibió miradas de reprobación. «¡Esto es un absurdo!» «¿Cómo puedes...?» Clara comenzó, pero sus palabras se perdieron, ya que Mariana la interrumpió con una frialdad sorprendente. «Lo que es un absurdo, Clara, es que tengas el privilegio de dirigir una tienda como esta con un corazón tan pequeño y cerrado. Lo que hiciste no fue solo un error, fue un abuso, y no es solo contra mí, sino contra todos los que han pasado por esta puerta y han sido tratados con el mismo desprecio, solo porque no encajaban en tu visión del mundo». Las palabras de Mariana resonaron por la tienda, haciendo eco en las paredes de mármol y en los oídos de los clientes que ahora se sentían parte de algo más grande, una lucha contra el prejuicio explícito que se manifestaba allí. Clara, sin tener más que decir, intentó reaccionar, pero ya no tenía autoridad alguna. Mariana miró en dirección a Beatriz y Lucas. «Este comportamiento ya no es tolerado aquí. Clara, estás despedida. Ahora». La gerente sin palabras vaciló, su rostro ruborizado por la humillación pública.
Se dio la vuelta, pero antes de que pudiera irse, Mariana añadió: «Y si yo fuera tú, reconsideraría la forma en que tratas a las personas en cualquier lugar, porque tienes más que aprender sobre dignidad que cualquiera aquí». Clara, sin tener qué hacer, se alejó, dejando la tienda en un silencio pesado, pero también liberador. La sala estaba en un torbellino de reacciones. Algunos clientes aplaudieron discretamente, otros se quedaron en shock, pero todos parecían comprender que lo que sucedía allí trascendía un simple despido. Para Mariana, ese era un momento decisivo. Sabía que aquella situación no debía ser una excepción, sino un cambio real y duradero dentro de su empresa. Se dirigió al micrófono en el centro de la tienda, donde había un sistema de sonido disponible, y habló con una convicción que resonó en cada rincón de la tienda. Este no es solo un problema de mi empresa, sino un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad. No toleraré la discriminación, no importa de dónde venga, y a partir de hoy, todos los que pasen por estas puertas sabrán que la dignidad de cada ser humano es más importante que cualquier joya que podamos vender. Comenzaremos con políticas claras de inclusión, de respeto y, sobre todo, de responsabilidad. Cada empleado de cada tienda pasará por capacitación obligatoria sobre diversidad y discriminación. Si no estamos creando un ambiente seguro para todos, no estamos haciendo bien el trabajo. Cuando terminó, el aplauso llegó de forma tímida, pero creciente. Ana, la joven vendedora, se acercó a Mariana con una sonrisa tímida pero llena de gratitud. Beatriz, por su parte, estaba más confiada que nunca, como si hubiera recibido el respaldo que tanto necesitaba. Lucas, el guardia de seguridad, asintió con la cabeza, aceptando en silencio. Mariana sintió que su lucha apenas comenzaba, pero en ese momento ya sabía que el camino estaba abierto para el cambio. Después de la agitación inicial, Mariana se alejó un poco del centro de la tienda, sus ojos fijos en el brillo de las joyas que la rodeaban, pero su mente estaba en otro lugar, más profundo, más personal. Miró los rostros de las personas a su alrededor, muchos de los cuales ahora estaban más atentos, como si hubieran sido tocados por algo que no podían ignorar. Mariana respiró hondo antes de continuar, su voz ahora más suave, pero aún llena de fuerza. «Crecí en una favela en Río de Janeiro», comenzó, y la sala pareció estirarse en el tiempo. «No fue fácil. Mis padres trabajaban día y noche para intentar asegurar lo mínimo. Vi gente morir por cosas que no entendía en ese momento, pero aprendí temprano lo que era ser invisible, lo que era ser ignorada y lo que era ser juzgada por algo que no elegí». Hizo una pausa, sintiendo las miradas de los presentes sobre ella, pero no retrocedió. «Cuando comencé mi viaje en los negocios, no tenía nada más que una visión y la determinación de probar que podía conquistar mi espacio, incluso cuando todo el sistema parecía estar en mi contra». El silencio que siguió fue casi reverente. Cada palabra de Mariana llevaba un peso que parecía haber sido pasado directamente al corazón de todos. Ella sabía que ese momento se estaba convirtiendo en un parteaguas, no solo para su empresa, sino para ella misma. Mariana miró a Ana, Beatriz, Lucas e incluso a los otros empleados que ahora observaban todo con más atención. Sabía que todos allí tenían sus propias historias, sus propios desafíos. Sé lo que es ser tratada, y como menos, por el color de la piel, por mi origen, por la forma en que me visto o incluso por la forma en que hablo, dijo con firmeza. Pero no permitiré más que eso defina quién soy o lo que he construido. El imperio de joyas no es solo vender lujo,
Es crear un espacio donde todos puedan sentirse valorados, donde todos puedan ser respetados, independientemente de su origen o apariencia. Se volvió hacia los empleados. Quiero que se sientan seguros aquí. Quiero que sepan que, a partir de 1900, hoy, todos estamos comprometidos con un futuro diferente, y les exigiré a cada uno de ustedes el mismo respeto que exijo de mí misma. Esas palabras eran más que una promesa, eran un pacto silencioso entre ella y todos los que estaban presentes en ese momento. La transformación no sería instantánea, pero Mariana sabía que había dado el primer paso hacia algo que, con esfuerzo y unión, podría cambiar no solo su empresa, sino también las personas que formaban parte de ella. El impacto de aquella mañana apenas comenzaba a extenderse. Al día siguiente, la prensa ya estaba en la puerta del Imperio de Joyas. Mariana sabía que ese momento no era solo sobre su empresa, sino sobre algo más grande. Convocó una conferencia de prensa para discutir el cambio que quería ver no solo dentro de sus tiendas, sino en todas las empresas que lidiaban con el lujo y el consumo en Estados Unidos. Cuando entró en la sala de conferencias, todas las miradas se volvieron hacia ella, curiosas y atentas. Pero Mariana estaba más preparada que nunca para hablar. Sabía que tenía un mensaje importante que compartir y su impacto podría ser profundo, especialmente en un momento tan turbulento. Hoy, el Imperio de Joyas se está convirtiendo en algo más que una cadena de tiendas de lujo. Se convertirá en un símbolo de igualdad, respeto y dignidad. A partir de ahora, todas nuestras políticas se centrarán en garantizar que nadie tenga que pasar por lo que yo pasé ayer. La inclusión ya no será una opción, será una exigencia. Miró a los periodistas que anotaban cada palabra, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y sinceridad. Mariana no solo hablaba por ella, sino por todos los que habían sido silenciados, irrespetados y marginados. No se trata solo del cambio dentro de nuestras tiendas. Estamos aquí para liderar un movimiento, para mostrar que es posible tener éxito y ser respetado, sin sacrificar nuestra dignidad. Sintió una ola de energía positiva que recorría la sala. Lo que comenzó como un acto de resistencia se transformaba ahora en un compromiso público con el futuro. Mariana no se detuvo ahí. Además del cambio interno, anunció la creación de un programa de mentorías para jóvenes de comunidades necesitadas, con un enfoque en el empoderamiento femenino y racial, donde ella misma sería una de las mentoras. La idea era asegurar que, a través de la educación y la orientación, las futuras generaciones pudieran tener la misma oportunidad de alcanzar la cima, sin que sus pasados o sus orígenes fueran un obstáculo. No llegué a ser quien soy hoy por casualidad, dijo. Tuve suerte y mucho trabajo duro, pero sé que la mayoría de las personas no tienen las mismas oportunidades. Así que queremos asegurarnos de que, con el Imperio de Joyas, más personas tengan acceso a lo que muchos de nosotros aún intentamos conquistar: respeto e igualdad de oportunidades. Mariana estaba creando una fundación con ese nombre, un proyecto dedicado a ayudar a mujeres y negros de clases sociales más bajas a romper barreras y alcanzar el éxito. Sabía que la lucha era larga, pero creía en el poder del ejemplo y la acción concreta. El día siguiente estaría marcado por cambios profundos, y ella estaba dispuesta a ser la líder de ese movimiento, no solo dentro de su empresa, sino en toda la sociedad. En los días que siguieron, el cambio fue palpable. La atmósfera dentro del Imperio de Joyas comenzó a transformarse de manera visible.
Clientes que antes entraban en la tienda con una mirada curiosa, ahora demostraban un respeto renovado, sabiendo que estaban siendo parte de algo más grande. El equipo de empleados, antes dividido entre los que temían el cambio y los que estaban ansiosos por él, se unió de una forma inesperada. Beatriz, que siempre fue una vendedora de confianza, ahora era una líder dentro de la tienda. Se ofreció a organizar sesiones de capacitación informales, compartiendo sus propias experiencias de discriminación con los colegas. Ana, la joven vendedora que estuvo en el centro de la humillación, comenzó a ganar confianza. Ya no necesitaba esconder el miedo de ser blanco de injusticias. Mariana, a lo largo de las semanas siguientes, incentivó más interacciones entre los empleados, creando un ambiente en el que todos pudieran hablar sobre sus experiencias sin miedo a represalias. Lucas, el guardia de seguridad, antes indeciso, ahora era una presencia firme en el nuevo imperio de joyas, comprometido en garantizar que todos fueran tratados con dignidad. Mariana sabía que la transformación no sería instantánea, pero la unión que observaba entre su equipo era una señal clara de que las semillas del cambio estaban siendo plantadas. Fuera de la tienda, la fundación que Mariana creó comenzó a ganar notoriedad. Las mentorías para jóvenes de comunidades necesitadas pronto fueron ampliamente divulgadas, y el apoyo de la prensa fue inmenso. Mujeres y jóvenes negros que nunca se habían imaginado dentro del mundo corporativo comenzaron a ver posibilidades que antes parecían inalcanzables. La fundación no era solo una forma de que Mariana devolviera algo al mundo, sino una manera de crear un legado que trascendía cualquier joya que ella pudiera vender. En cada evento, en cada historia compartida por aquellos que se beneficiaban de los programas de mentoría, Mariana sentía que su misión estaba más clara que nunca. Ella no quería ser solo una mujer de negocios exitosa. Quería ser recordada como alguien que cambió la forma en que las personas veían el mundo de los negocios, un lugar donde el respeto y la dignidad se convertían en las joyas más valiosas de todas. Mariana observaba, con un sentimiento de silenciosa realización, el progreso que estaba ocurriendo dentro y fuera de su empresa. La transformación no fue solo en las tiendas, sino también en la forma en que las personas veían el imperio de joyas. Antes conocida solo por el lujo y la exclusividad, la marca ahora representaba algo mucho más grande. Un símbolo de resistencia, de coraje y sobre todo de dignidad. La retroalimentación que recibía de los clientes era, en su mayoría, increíblemente positiva. Muchos dijeron que el cambio en el ambiente de la tienda les había hecho sentirse más cómodos, más respetados, algo que no imaginaban encontrar en un espacio de alto lujo. Esta reacción fue, para Mariana, la mayor recompensa. Saber que, al final del día, había creado un lugar donde las personas no eran juzgadas por su apariencia u origen, sino por el valor que aportaban como seres humanos, era más valioso que cualquier ganancia o premio que pudiera recibir. Este es mi verdadero imperio, pensaba para sí misma, cada vez más consciente de que su trabajo estaba creando algo que podría durar mucho más allá de su propio liderazgo. Pero Mariana también sabía que la lucha aún estaba lejos de terminar. El sistema en el que se había insertado, a pesar de sus cambios, aún estaba permeado por desigualdades que debían combatirse en varios frentes. Decidió que no se quedaría solo en el campo de la teoría o la palabra. Su fundación crecía, y con ella su influencia y la visibilidad de las cuestiones sociales que tanto defendía.
Mariana comenzó a establecer alianzas con otras empresas, buscando promover prácticas más inclusivas y justas en otros sectores del mercado. Sabía que su misión era, en última instancia, algo que debía trascender las fronteras de su propia empresa y alcanzar otros espacios. Era necesario algo más que solo reformas internas. Era necesaria una revolución cultural, un cambio en la forma en que las empresas veían el valor humano. Esta visión comenzó a extenderse, y pronto Mariana fue invitada a hablar en conferencias, a participar en paneles sobre diversidad e inclusión, algo que ella nunca había imaginado para sí misma. Pero, más que nunca, sabía que su trabajo tenía un propósito, y el impacto que causaría podría ser más profundo que cualquier joya que hubiera creado. Mientras Mariana continuaba reflexionando sobre los avances logrados, sabía que el camino de la transformación era largo y que su jornada apenas comenzaba. El impacto de lo ocurrido en la tienda de Nueva York no era algo que quisiera que se limitara a una única situación. Empezó a centrarse más en la formación continua, asegurándose de que los empleados no solo siguieran las nuevas reglas, sino que vivieran y respiraran la cultura de respeto e inclusión en todos los niveles de la empresa. Para ello, Mariana diseñó personalmente una serie de talleres que se realizaban mensualmente, no solo para los nuevos empleados, sino también para los antiguos, garantizando que todos estuvieran alineados con los valores renovados del imperio de joyas. El objetivo de estos encuentros era desmitificar prejuicios y ofrecer herramientas prácticas para lidiar con situaciones de discriminación, creando un ambiente donde todos se sintieran no solo aceptados, sino celebrados. Mariana sabía que, para que algo realmente cambiara, la educación y la concienciación debían ser continuas. También comenzó a ofrecer becas para jóvenes negros que quisieran seguir carreras en el sector de la moda y los negocios, una forma de asegurar que hubiera más representatividad en las áreas donde la diversidad aún era mínima. Además, Mariana se convirtió en una voz activa en las redes sociales, donde compartía sus propios desafíos, aprendizajes y victorias. Sus publicaciones no eran solo sobre su empresa o sus productos, sino sobre lo que ella llamaba la revolución silenciosa, el movimiento de dar poder y visibilidad a aquellos que, durante tanto tiempo, habían sido excluidos de los espacios de toma de decisiones. Sus publicaciones estaban acompañadas de historias inspiradoras de jóvenes que lograron alcanzar nuevos horizontes a través de los programas de mentoría y becas, y Mariana se estaba convirtiendo cada vez más en una líder no solo en los negocios, sino también en el activismo. Sabía que el mundo de los negocios podía ser un campo fértil para el cambio social, y con esa visión continuaba construyendo el legado que siempre soñó. El trabajo estaba lejos de ser fácil, pero el apoyo que recibía de las personas que comenzaron a sentirse parte de algo más grande era la motivación necesaria para continuar. Mariana finalmente sintió que por más que la batalla fuera larga, estaba en el camino correcto para transformar no solo su empresa, sino la sociedad en su conjunto. A medida que pasaban los meses, Mariana comenzó a percibir cambios profundos, no solo en el imperio de joyas, sino también en su propia vida personal. Se sentía más realizada que nunca, pero al mismo tiempo, la responsabilidad sobre sus hombros también se había intensificado. El éxito ya no era solo sobre ganancias o crecimiento empresarial. Ahora, cada decisión que tomaba reflejaba el impacto que tenía en la vida de las personas a su alrededor.
Comenzó a recibir invitaciones para eventos de alto nivel, pero a Inusin, diferencia del pasado, ya no aceptaba las invitaciones por vanidad o estatus. Ahora quería estar en esos espacios para amplificar las voces de aquellos que siempre fueron silenciados. Para Mariana, cada oportunidad se convirtió en una plataforma para hablar sobre las cuestiones que más le importaban: inclusión, respeto y el fin de las barreras impuestas por el racismo estructural y la discriminación de clase. Comenzó a ser invitada a hablar en universidades y conferencias sobre cómo usar el poder empresarial para transformar la sociedad, y sus discursos siempre eran recibidos con una mezcla de admiración y renovada esperanza. Mariana sabía que el verdadero cambio comenzaba con acciones pequeñas y diarias, no solo en grandes conferencias o eventos, y fue eso lo que continuó haciendo. Sin embargo, incluso con todos los progresos, la batalla no estaba ganada. Mariana percibió que los cambios que implementó dentro de su empresa necesitaban ser ampliados a otras áreas. Comenzó a involucrarse con más iniciativas comunitarias, apoyando proyectos que buscaban el empoderamiento de mujeres negras y de otras minorías en áreas marginadas. Mariana quería garantizar que el imperio de joyas no fuera solo un modelo de cambio en el mercado de lujo, sino que su visión se expandiera a toda la sociedad. Para ella, el trabajo no era solo cerrar un ciclo o resolver un problema, sino crear un movimiento continuo de transformación que impactara no solo los negocios, sino las estructuras sociales más amplias. Comenzó a financiar programas de arte y cultura para jóvenes de favelas, ayudando a dar visibilidad y reconocimiento al talento de comunidades que siempre fueron ignoradas. Mariana sabía que la lucha por la dignidad y el respeto no tenía fin, pero a cada paso que daba, sentía que estaba más cerca de una sociedad donde estas cuestiones ya no fueran solo temas de discusión, sino prácticas cotidianas. El impacto de sus acciones no tardó en extenderse. El nombre del imperio de joyas comenzó a ser sinónimo de algo más que lujo. Ahora era sinónimo de ética, respeto y transformación social. Muchas otras empresas comenzaron a seguir el ejemplo de Mariana, implementando políticas de diversidad e inclusión más rigurosas, inspiradas en la filosofía que ella había creado. Algunos competidores intentaron imitar sus iniciativas, pero Mariana sabía que el verdadero cambio no venía de una simple réplica de acciones externas. El verdadero cambio venía del corazón de la empresa, del alma de su fundación y de los valores que inculcó en cada uno de sus colaboradores. Sentía que, al desafiar el status quo y enfrentar el racismo y la discriminación donde quiera que los encontrara, estaba creando algo duradero, un legado que se extendería por generaciones. Para Mariana, las palabras de sus mentoradas, de jóvenes que, con el apoyo de su fundación, ahora veían un futuro más brillante, eran el mayor premio que podía recibir. Eran la prueba viviente de que el cambio era posible. Cada historia de éxito, cada pequeña victoria, solo reforzaba su creencia de que todo lo que había enfrentado, las humillaciones, las barreras, los obstáculos, había sido, de alguna manera, parte del proceso de moldear algo más grande que ella misma. Pero, al mismo tiempo, Mariana sabía que para continuar esta lucha era necesario mirar constantemente hacia adentro. No quería ser solo un símbolo de superación, sino una persona en constante evolución. Aunque sus acciones habían generado un gran impacto, a veces se encontraba reflexionando a solas sobre el siguiente paso a dar.
¿Cómo garantizar que el imperio de joyas fuera un ejemplo no solo en Brasil o en Estados Unidos, sino en todo el mundo? Mariana sabía que su viaje nunca sería de descanso, que las dificultades y los desafíos siempre estarían por delante. Sin embargo, estaba decidida a no desviarse del camino, a mantener el enfoque en su misión. A lo largo de los años, se fue convirtiendo en una de las voces más respetadas en el movimiento por la igualdad racial y social, y con cada nueva iniciativa que lanzaba, se sentía más cerca de su visión de un mundo más justo. Su misión estaba lejos de concluir, pero sabía que, al transformar su propia realidad, comenzaba a transformar también la de otros. A pesar de los éxitos alcanzados, Mariana sabía que el camino de la transformación nunca sería lineal. Las dificultades aún estaban presentes, y en muchos momentos sentía que el peso de la responsabilidad aumentaba. Algunas personas aún intentaban desacreditar sus acciones, alegando que su trabajo de inclusión era solo una jugada de marketing o una manera de mantener su imagen impecable. Pero Mariana no se dejó abatir por esas críticas. Sabía que, en el fondo, la resistencia que encontraba era solo un reflejo de la necesidad de un sistema en constante cambio. Cuando conversaba con otros líderes empresariales, muchos la buscaban para pedir consejos sobre cómo implementar cambios en sus propias empresas. Ella siempre respondía con una mezcla de humildad y convicción, entendiendo que su visión no era algo que se pudiera replicar de forma simple. Los cambios estructurales que ella proponía no se reducían a discursos bonitos o buenas intenciones. Eran cambios profundos, difíciles, que exigían no solo coraje, sino también una disposición para lidiar con los propios prejuicios, algo que todos, en mayor o menor grado, llevan consigo. Mariana sabía que su viaje aún estaba lejos de concluir, pero estaba más decidida que nunca a seguir adelante. Una tarde, mientras tomaba un café sola en su oficina, Mariana se encontró mirando por la ventana el ajetreo de la ciudad. Nueva York, con sus luces y ritmos frenéticos, parecía un reflejo de lo que ella estaba construyendo, una ciudad de contrastes, de superaciones y ahora de oportunidades. Recordó su infancia en la favela, los días en que sentía que el mundo la rechazaba, pero ya no era la misma niña que huía de las amenazas de la calle o que se sentaba aislada, intentando entender por qué siempre era la última en ser llamada para participar en los juegos. Era Mariana Almeida, una mujer que no solo rompió barreras, sino que las reconstruyó, creando nuevas puertas por donde más personas podrían pasar. Su corazón se llenó de gratitud al percibir cuánto había crecido, pero al mismo tiempo sabía que su misión no era solo sobre ella. El legado que quería dejar no sería de joyas o riqueza, sino de respeto, de oportunidades reales y de un mundo donde todas las personas, independientemente de su origen, fueran tratadas con la dignidad que merecen. Con el tiempo, el mensaje de Mariana comenzó a resonar más lejos de lo que jamás imaginó. Su visión de un mundo más inclusivo y justo cobró fuerza, no solo dentro de sus tiendas, sino también fuera de ellas. Empresas de diversos sectores comenzaron a adoptar políticas similares, influenciadas por la cultura de respeto que ella había creado. La propia comunidad de 1900 negocios, inicialmente escéptica, pasó a ver a Mariana no solo como una empresaria exitosa, sino como una líder de un movimiento más amplio por la igualdad y la justicia. Recibió premios, pero estos reconocimientos nunca la hicieron perder de vista la razón por la que comenzó este viaje:
Para ella, cada nueva victoria significaba una oportunidad más para cambiar vidas, para asegurar que nadie más fuera humillado por su apariencia, origen o clase social. El trabajo que inició dentro del imperio de joyas ahora se extendía a otras empresas y comunidades. Mariana sabía que su impacto sería duradero, pero el camino aún era largo. Aún así, sentía que algo dentro de ella estaba cambiando. Las victorias, aunque gratificantes, ya no le provocaban la misma urgencia de antes. Tal vez era el hecho de que la lucha, a pesar de sus triunfos, nunca se terminaba realmente. Sabía que los problemas de discriminación y desigualdad eran complejos y que incluso con todos sus esfuerzos, la sociedad aún tendría mucho camino por recorrer. Pero al mirar el rostro de las personas que impactó, especialmente a los jóvenes de comunidades marginadas, que ahora veían nuevas posibilidades por delante, Mariana supo que estaba en el camino correcto. Ya no estaba sola en esta lucha. Cada persona que se unió a su movimiento, cada mente que se abrió, cada vida que se transformó, era una victoria compartida. Su impacto no se mediría solo en sus acciones, sino en las vidas que ayudó a moldear para un futuro mejor. Se preparaba para continuar su viaje, sabiendo que el mayor desafío siempre sería el siguiente paso: asegurar que el cambio fuera permanente, no solo un eco momentáneo. Mientras Mariana reflexionaba sobre lo que había logrado, sabía que el verdadero desafío era garantizar que los avances fueran sostenibles a lo largo del tiempo. El mundo estaba cambiando, pero la lucha por la igualdad, el respeto y la dignidad nunca sería sencilla. Con cada nuevo paso surgían nuevos obstáculos. Mariana enfrentó resistencia no solo de figuras externas, sino también dentro de su propia empresa, donde algunos líderes aún estaban atrapados en viejos paradigmas de exclusión. Sin embargo, nunca dudó. Cada desafío era una oportunidad más para enseñar, para cambiar la mentalidad de aquellos que aún no habían comprendido el poder de una cultura inclusiva. Su liderazgo era desafiante, pero sabía que estaba creando un espacio donde el cambio no solo era necesario, sino posible. Al hablar con colaboradores, reafirmaba el compromiso de todos con la visión que había establecido. No permitía que la conformidad tomara el lugar de la innovación. Aquí, nadie es más importante que el otro, repetía constantemente. Era un mantra que ahora resonaba en todas las tiendas del imperio de joyas, un recordatorio de que las joyas más preciosas eran en realidad las relaciones construidas con respeto y empatía. Mariana también comenzó a involucrarse en cuestiones de políticas públicas, creyendo siempre que la transformación necesaria en la sociedad debía ir más allá de su propia empresa. Se unió a grupos que trabajaban para ampliar las oportunidades educativas para jóvenes negros y de la periferia, además de apoyar iniciativas de políticas afirmativas a nivel gubernamental. El movimiento que ella había iniciado se había convertido en un faro de esperanza para muchos, y no quería que se restringiera a su propia visión. Creía que la verdadera transformación vendría con una acción colectiva, con una sociedad que finalmente viera a todos como iguales. El camino para esto, sabía, sería arduo y largo, pero estaba decidida a ser parte de ese cambio, a inculcar en los demás la misma pasión por la igualdad que la impulsaba. Y al mirar a los jóvenes que ayudaba a través de su fundación, sentía que su legado, poco a poco, se estaba haciendo realidad. Un legado que continuaría creciendo y expandiéndose, una semilla de cambio que, con paciencia y persistencia, florecería en algo más grande.
Con el tiempo, Mariana comenzó a percibir que el cambio que había iniciado no era solo sobre políticas o acciones en su empresa, sino sobre una transformación profunda en la sociedad. Se convirtió en una líder en un movimiento global por la dignidad y la igualdad, donde la lucha por el respeto y las oportunidades justas no tenía fronteras. Las historias de jóvenes que alcanzaron el éxito a través de la fundación, de clientes que sintieron la diferencia en las tiendas e incluso de empleados que pasaron a ver el trabajo bajo una nueva óptica, comenzaron a inspirar a otros alrededor del mundo. Mariana no esperaba ser vista como una heroína, pero la forma en que las personas se acercaban a ella, la gratitud en los ojos de cada uno, mostraba que estaba, sí, creando algo duradero. Sabía que no podía cambiar el mundo entero de una vez, pero a cada paso sentía que estaba moldeando un futuro donde la discriminación y el prejuicio ya no tenían espacio. Cada historia, cada gesto de apoyo y cada vida tocada por su acción eran recordatorios de que la lucha, de hecho, estaba marcando la diferencia. Sin embargo, los cambios no siempre fueron fáciles. Con la visibilidad que ganó, también llegaron los ataques, las críticas y los intentos de desacreditarla. Mariana enfrentó ataques a su reputación, acusaciones de que solo estaba tratando de beneficiarse de un movimiento social, o incluso críticas de personas que pensaban que debería haberse quedado en su lugar. Pero estos intentos de socavar su trabajo nunca la hicieron vacilar. Mariana sabía que para crear algo realmente transformador necesitaría enfrentar la resistencia con más fuerza, y lo hizo con la misma confianza que demostraba al entrar en sus tiendas. Con firmeza, con empatía y con la creencia de que el verdadero cambio viene de dentro. Nunca eludió los desafíos. Al contrario, los enfrentó de frente, segura de que su viaje estaba alineado con algo más grande que ella misma. Y así continuó caminando, sabiendo que el impacto de sus acciones se reflejaría no solo en el presente, sino en las generaciones futuras, que ayudó a formar e inspirar. Mientras su fundación y sus iniciativas empresariales crecían, Mariana también comenzó a expandir sus alianzas internacionales. Fue invitada a participar en conferencias globales sobre diversidad e inclusión, donde sus ideas y acciones fueron aplaudidas como ejemplos de cómo las empresas podían usar su poder para generar cambios sociales reales. En cada uno de esos viajes, Mariana siempre buscaba no solo exponer su historia, sino aprender de las experiencias de otros alrededor del mundo. Sabía que el movimiento que ella lideraba era global y que la lucha por la justicia social no tenía límites. En una de esas conferencias tuvo la oportunidad de conversar con empresarios de diferentes culturas y sectores, y en cada conversación Mariana reforzaba el papel fundamental que las empresas podían tener en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Lo que estamos haciendo hoy, lo que estamos plantando ahora, es lo que determinará el futuro de las próximas generaciones, dijo en una de sus charlas más emotivas, conmoviendo no solo a empresarios, sino también a líderes comunitarios y jóvenes que estaban allí para aprender e inspirarse. El impacto de las acciones de Mariana no se limitaba solo al mundo de los negocios o a su fundación. Con el tiempo, se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en un referente no solo para quienes trabajaban con ella, sino también para quienes, de alguna manera, se veían representados por su historia. Lo que ella creaba no era solo un legado de éxito, sino una red de apoyo, de confianza, de compromiso con la verdad y la justicia.
Los jóvenes a quienes mentorizaba ya no eran solo parte de su programa, sino que ahora pasaban a ser defensores de la misma causa, multiplicando su mensaje y transformando la vida de otros a su alrededor. Las comunidades que ella tocaba, principalmente las más marginadas, comenzaron a organizarse, a unirse en torno a los mismos principios de dignidad e inclusión que ella defendía. Mariana sabía que su trabajo nunca tendría fin, pero sentía que, con cada nueva persona tocada, con cada nueva historia de éxito, estaba contribuyendo a una revolución silenciosa, una transformación que, aunque pequeña en sus acciones individuales, se volvía grandiosa en la suma de todos los cambios que estaba creando. Mientras las conquistas de Mariana se extendían por diversos frentes, ella comenzó a reflexionar sobre el legado que estaba dejando. No era solo haber fundado una empresa exitosa o haber sido reconocida en conferencias alrededor del mundo. Para ella, el verdadero legado estaba en las vidas que tocó, en las personas que habían encontrado un nuevo sentido de dignidad y respeto a través de sus acciones. Mariana entendió que al transformar el imperio de joyas en un modelo de inclusión y equidad, estaba ayudando a reescribir la historia de lo que significa ser exitoso, especialmente para aquellos que durante tanto tiempo fueron relegados a la invisibilidad. Ella no quería que su historia fuera recordada solo como la de una mujer rica o poderosa, sino como la de alguien que tuvo el coraje de desafiar las normas, de romper barreras y de hacer algo que beneficiara no solo a ella misma, sino a toda una generación de personas que nunca tuvieron las mismas oportunidades. Mientras observaba el progreso de su fundación y el creciente impacto de sus políticas dentro de sus tiendas, Mariana se dio cuenta de algo profundo. El verdadero cambio no venía solo de las grandes victorias, sino de los pequeños gestos diarios de respeto e inclusión. Ella sabía que el impacto de sus acciones se extendería mucho más allá de su vida, tocando a las generaciones futuras, que crecerían en un mundo donde el respeto a la dignidad humana fuera la base de todo. Pensaba en los jóvenes que, años después, mirarán lo que ella hizo y pensarán, si ella pudo, yo también puedo. Eso era todo lo que ella deseaba. Más que joyas o fama, Mariana quería ser recordada como la mujer que marcó la diferencia, que inspiró a otras personas a luchar por lo que es justo, que transformó un imperio de joyas en un imperio de respeto. Y al mirar al futuro, sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero sentía que estaba exactamente donde debía estar, en el corazón del cambio que ella misma ayudó a crear. Mariana sabía que la lucha por la justicia social era un viaje sin fin, pero al mirar todo lo que ya había logrado, sentía que cada paso dado había valido la pena. No estaba sola en su camino. A su alrededor, personas que un día fueron solo partidarias de su misión, ahora se estaban convirtiendo en líderes en sus propias comunidades. Mariana había creado algo mucho más grande que una red de tiendas de lujo. Había creado una red de personas comprometidas con la dignidad humana y con la lucha por un mundo más justo. Aquella revolución silenciosa, como ella solía llamarla, crecía cada día. Y lo que es más importante, sabía que la semilla del cambio estaba siendo plantada en las generaciones que la seguían. Las historias de los jóvenes que habían sido mentorizados por su fundación ahora se entrelazaban con las suyas propias, creando una red de esperanza, de transformación y, sobre todo, de posibilidades. Pero el impacto de Mariana no era algo que ella buscara medir por el reconocimiento externo o los
aplausos de la sociedad. Sabía que la verdadera transformación no residía en los títulos o las condecoraciones, sino en las vidas que habían sido tocadas y en el cambio real que estaba ocurriendo en las comunidades más marginadas. Cada historia de éxito, cada persona que encontró un nuevo camino para su vida, era la validación de su misión. Mariana seguía viendo su misión como una obra continua, algo que no tenía fin. Mientras hubiera discriminación, mientras hubiera desigualdad, ella estaría allí, haciendo su parte para cambiar el mundo, un paso a la vez. Su trabajo estaba lejos de concluir, pero con cada avance, Mariana sabía que su visión se estaba volviendo cada vez más clara. Un mundo donde el respeto y la dignidad eran las verdaderas joyas de todos. El imperio de joyas, ahora más que nunca, era la materialización de los principios que Mariana siempre defendió: respeto, igualdad y el valor de cada ser humano. Ya no se veía a sí misma solo como una empresaria, sino como una líder de una verdadera revolución social. Sin embargo, sabía que el camino hacia la igualdad plena aún era largo y a menudo solitario. Cada paso dado estaba, de hecho, pavimentando el camino para un futuro en el que la discriminación fuera solo un recuerdo distante. Mariana, por más que fuera una figura destacada, nunca olvidó que su verdadera misión era garantizar que nadie más pasara por lo que ella misma experimentó. Los ataques que había sufrido al principio, las críticas feroces y los intentos de silenciarla se habían transformado en combustible para su determinación. Mariana entendía que cada obstáculo era una oportunidad para educar, para enseñar, para mostrar al mundo que la verdadera riqueza residía en las personas y en cómo se las trataba. A medida que el imperio de joyas se expandía a otros estados e incluso al extranjero, Mariana se daba cuenta de que sus acciones estaban trascendiendo las fronteras de la industria del lujo. Su modelo de negocio estaba inspirando a empresas de diversos sectores a revisar sus políticas de diversidad e inclusión. Ya no era vista solo como una empresaria exitosa, sino como una defensora incansable de los derechos humanos. Mariana sabía que su trabajo aún estaba lejos de concluir, pero en cada conferencia, en cada reunión con líderes de otras empresas, sentía que el impacto de sus acciones era cada vez más profundo. Las empresas a las que inspiró a adoptar políticas más inclusivas comenzaron a ver lo que Mariana siempre había sabido: que la verdadera prosperidad de un negocio no residía solo en las ganancias, sino en la calidad de las relaciones que cultivaba, en el respeto que demostraba hacia todos. Mariana estaba cambiando el mundo poco a poco, y con cada cambio se acercaba más al objetivo que siempre tuvo: un imperio donde las joyas más valiosas fueran la dignidad y el respeto por cada ser humano. Mientras el viaje de Mariana continuaba, comenzó a percibir algo profundo: el impacto que causaba no solo residía en los grandes cambios que promovía, sino también en las pequeñas victorias cotidianas. Cada cliente que se sentía respetado, cada empleado que comenzó a creer en sí mismo, cada joven que consiguió una oportunidad para crecer, todos eran reflejos de su dedicación. Mariana sabía que el verdadero cambio no venía de grandes gestos, sino de consistencia, de actitudes diarias, de cómo elegía lidiar con cada situación, cada desafío, con la misma dedicación y empatía. También sabía que, para transformar un sistema tan arraigado, el trabajo tendría que ser continuo y que por más lejos que ya hubiera llegado, el futuro aún tenía muchos desafíos. Sin embargo, al mirar a su equipo,
los resultados que estaban logrando y a los jóvenes que ahora veían un futuro lleno de posibilidades, Mariana sentía que todo valía la pena. Mariana nunca olvidó lo que la motivó desde el principio: su propia historia, su origen humilde y el deseo de asegurar que otros, como ella, tuvieran una oportunidad. No creía en un mundo donde solo los privilegiados tuvieran acceso a las mejores oportunidades. A cada paso que daba, reforzaba su creencia de que todos, independientemente de su origen o clase social, merecían respeto, dignidad y, sobre todo, una oportunidad para brillar. Las acciones de Mariana comenzaron a generar un movimiento, una red de personas que creían en el mismo ideal. Sabía que la lucha por la igualdad y el respeto nunca terminaría, pero con cada nuevo día sentía que estaba más cerca de alcanzar una sociedad en la que la discriminación ya no fuera una realidad, sino un recuerdo del pasado. Para Mariana, el trabajo apenas comenzaba y estaba decidida a seguir construyendo el imperio más valioso que jamás haya existido. Un imperio basado en el respeto y la igualdad. Mariana sabía que el trabajo que estaba realizando no era para ella misma, sino para las futuras generaciones. Comenzaba a entender que el verdadero impacto de sus acciones se vería, de hecho, en los jóvenes que se levantaban y enfrentaban el mundo con la confianza de que eran dignos de respeto, independientemente de su color, origen o clase social. Esto la emocionaba profundamente. Cada vez que veía a uno de esos jóvenes destacarse, ya sea en su empresa o fuera de ella, sentía que estaba cumpliendo su misión. No se trataba de construir un imperio de riquezas materiales, sino un imperio de ideas, de principios que trascenderían su propia existencia. Mariana estaba creando algo que, en 1900, esencia, era inmortal. Sabía que con el tiempo su historia se convertiría en un referente para los que vinieran después, quienes mirarían su viaje y pensarían que, sí, lo imposible es posible cuando la determinación y la empatía se convierten en las mayores fuerzas de acción. Pero también hubo momentos en que la presión de la responsabilidad la hacía cuestionar el ritmo en que se producían los cambios. Mariana sabía que no podía cambiar el mundo sola, pero a veces el peso de su misión parecía inmenso. Sin embargo, nunca permitió que esto la paralizara. Cada vez que enfrentaba la duda, recordaba sus raíces, la favela donde creció y la fuerza que siempre encontró en las adversidades. Esto le recordaba su verdadera esencia. Sabía que, al final, la verdadera transformación sucedería cuando todas las personas, independientemente de su posición, fueran tratadas con dignidad. Para ella, el mayor valor que cualquier persona podía poseer era su humanidad. Mariana, con sus acciones, solo estaba creando un imperio, sino una red de empatía y cambio que tendría repercusiones mucho más allá del presente. Y, en el fondo, sentía que el legado más importante era el de asegurar que la próxima generación de líderes, emprendedores y ciudadanos se construyera sobre los mismos valores que ella había defendido durante toda su vida. Con el paso del tiempo, Mariana se dio cuenta de que el impacto de su misión no podía medirse solo por números o resultados financieros. Lo que estaba construyendo trascendía las victorias del mercado. Se convirtió en un referente no solo en el mundo de los negocios, sino en todas las esferas sociales. La verdadera riqueza que cultivaba era la de las relaciones humanas, el respeto mutuo y la transformación genuina de la sociedad. Al pensar en el camino recorrido, Mariana sintió una profunda satisfacción, pues sabía que cada desafío superado, cada barrera rota,
había sido una contribución a un mundo más justo. Sabía que había logrado dar visibilidad a causas que antes eran ignoradas, y eso era lo que realmente importaba. Al mirar a la joven generación que ahora tomaba la iniciativa del cambio, sintió que la semilla plantada estaba floreciendo de la manera que siempre deseó, con dignidad y empoderamiento. Pero Mariana también sabía que la lucha no había terminado. El mundo, aunque ha avanzado, todavía está lleno de desigualdades e injusticias. Ella no ve su trayectoria como una historia de fin, sino como un hito que inspira a otros a continuar el trabajo. Cada paso dado por ella, por su empresa, por su fundación, era solo el comienzo de algo mucho más grande. Para Mariana, el verdadero legado sería aquel que trascendería su vida. Sabía que el trabajo de transformación continuaría, pero, al mismo tiempo, sentía una profunda gratitud por haber vivido y presenciado el cambio de tanta gente a lo largo del camino. Al fin y al cabo, no solo había fundado un imperio de joyas, había creado un imperio de dignidad y respeto que seguiría brillando mucho después de su tiempo. A medida que Mariana observaba todo lo que había logrado, sentía una profunda satisfacción. El imperio de joyas, que comenzó como un sueño en medio de la adversidad, ahora era un símbolo de cambio, de poder femenino y de resistencia. Más allá de las tiendas o las ganancias, lo que más la enorgullecía era la forma en que su empresa se convirtió en un espacio seguro e inclusivo para tantas personas que antes eran invisibles. Cada rostro que veía dentro de sus tiendas, cada historia compartida, era un recordatorio de que había cumplido su misión de manera más significativa de lo que jamás imaginó. Mariana no buscaba reconocimiento, pero al mirar a la nueva generación que se levantaba a su alrededor, sentía que el impacto de sus acciones perduraría. Los jóvenes a quienes había ayudado a formar, aquellos que ahora ocupaban posiciones destacadas, eran la prueba de que su lucha, de hecho, estaba creando un futuro mejor para todos. A pesar de las victorias, Mariana sabía que el camino nunca sería fácil. El mundo seguía siendo un lugar difícil para muchos, y ella nunca perdió de vista la necesidad de seguir luchando. Con cada nueva adversidad, sabía que su misión se fortalecía aún más. No se trataba de alcanzar una meta, sino de continuar el viaje, siempre con la misma pasión, con el mismo compromiso con la justicia y la dignidad. Mariana sentía que, mientras hubiera un solo ser humano tratado sin respeto, su misión no tendría fin. Pero al mirar el impacto que había causado, también se dio cuenta de algo esencial. Su viaje no solo se basaba en sus propios pasos, sino en aquellos a quienes inspiraba a continuar el camino. Y eso, para ella, era el mayor legado que podía dejar. Mariana, a lo largo de los años, vio su viaje transformarse. Lo que comenzó como una misión personal de superación se convirtió en un movimiento global, inspirando no solo a otras mujeres negras, sino a personas de todos los orígenes a unirse en la lucha por la dignidad y el respeto. Sabía que los desafíos de la sociedad aún eran muchos, pero cada historia de éxito, cada cambio real que presenciaba a su alrededor, la hacía creer que lo imposible realmente podía lograrse. Mariana no se veía como una heroína, sino como alguien que había sabido hacer de lo imposible una realidad. Y lo más importante, había sabido hacerlo de forma colectiva, junto a tantas personas que creyeron y se levantaron a su lado. El imperio de joyas ahora era más que una cadena de tiendas.
Era un símbolo de resistencia, inclusión y respeto, un legado de transformación que a lo largo de los años se perpetuaría en las vidas que tocó. El verdadero valor de Mariana, ella lo sabía, no estaba en sus joyas o riquezas. Su legado estaba en las miles de vidas que ayudó a transformar, en las oportunidades que abrió y en el coraje que inspiró en tantos otros para seguir adelante. Mariana miraba hacia el futuro con esperanza renovada, sabiendo que, aunque su viaje personal estaba llegando a un hito importante, el impacto de su lucha y de sus acciones continuaría reverberando por muchas generaciones. Recordaba las palabras que un día le había dicho su abuela: «La joya más preciosa que puedes llevar es el respeto que te ganas». Y con eso, Mariana sabía que, al final, había conquistado la verdadera riqueza. La riqueza de un legado que, con el tiempo, cambiaría el mundo.